Y así damos comienzo a este bloque. Ludopatía, cocaína, cigarro, comida, son algunas de las adicciones que se pueden tratar y eso nos lo cuenta Marcelo Aquistapache en esta nota. Las adicciones tienen que ver con reacciones químicas y procesos cerebrales. Por eso, no es extraño que una persona con capacidades mentales muy desarrolladas sea el creador de un método que permita el cese de las adicciones. Siendo un niño, a través, digamos, de los sentidos, yo percibía cosas, escuchaba el timbre, escuchaba el teléfono y siempre era el primero en atender. Luego mis padres se dieron cuenta que en realidad cuando yo escuchaba el timbre, todavía no había tocado el timbre, sino que cuando estaba llegando recién sonaba. Cuando cumplí 17 años y conocí a Fabio Puentes en Tacuarembó en ese momento y empezamos a hacer ejercicios con el tema de la hipnosis y ejercicios de autohipnosis. Básicamente lo que es la hipnosis o la inducción es el acceso al subconsciente o el cerebro primitivo, que de alguna manera lo tenemos relegado o lo utilizamos como un disco duro cuando en realidad es nuestro verdadero cerebro. En 1984 estamos preparando con un amigo un examen de una prueba de literatura, una prueba final. Anoté la fecha que tenía la prueba, el día, el lugar y traté de posicionarme en ese lugar y para mi sorpresa empecé a ver a mis compañeros cómo estaban sentados. En un momento vi que entraba la profesora de literatura, que era una señora bajita, y tropieza y vuelan los libros y se dan contra el escritorio y cuando focalizo en el pizarrón veo un tema y 3 preguntas. Enseguida tomé nota. Cuando vino mi compañero dije, bueno, vamos a estudiar bien todo, pero vamos a preparar bien este tema y las preguntas. De hecho lo llevamos escrito ya preparado y el día de la prueba pasaron como 2 semanas y lo que se corrió la bola entre los compañeros es que la profesora iba a tropezar y que los libros iban a volar. Y ese día, cuando me senté, yo incluso ya como que me había olvidado un poco del tema, y la profesora entra, tropieza, no sé si con una mochila o qué, y los libros vuelan y todo el mundo me miraba a mí en vez de ver a la profesora. Y cuando puso el tema y las preguntas, coincidía exactamente con lo que yo veía. Y ahí nos miramos solo con mi amigo, que éramos los únicos que habíamos llevado eso preparado. El estudio de sus propias capacidades y el desarrollo de un método específico basado en la reprogramación mediante hipnosis le permitió a Marcelo crear SICAMA, Centro de Investigación y Control de Adicciones, Método Aquistapache. ¿Pero cómo fue la génesis de este centro? Yo hace 30 años que colaboro como psíquico y lo hago en forma honoraria. Y bueno, dedico mi tiempo, dedico tiempo de mi familia, tiempo de mi trabajo a ayudar gente que no conozco. Y siempre estaba que por qué no cobras de los amigos, la familia, y yo entiendo que un ser querido, un hijo, un padre, un abuelo, un tío no tiene precio, entonces es algo que yo no puedo cobrar. Pero lógicamente siempre quedó de que bueno, tenía un potencial en poder ayudar, pero de alguna manera, digamos, era una pena no poder vivir de eso, ¿no? Porque en definitiva yo por ayudar no puedo cobrar. En el 2012 tuve posibilidad de ir a Chile, fui invitado por Chilevisión a un programa que se llama Psíquicos, que eran temporadas, que fue una experiencia extraordinaria. Estuve 3 meses en Chile y ahí surgió el contacto con una clínica chilena que se enteró de mi trabajo y sabía en la forma que yo aplicaba la metodología a través de la inducción, o sea, a través de la autohipnosis, y me pidieron si yo podía desarrollar lo que se llama cinturón gástrico virtual, que estaba teniendo mucho interés en otras partes del mundo. Empezó en Europa, luego en Estados Unidos y fue bajando. Básicamente se trata, a través de la hipnosis, generar una operación por la paroscopía de reducción de estómago. Me puse a investigar al respecto y no había mucha literatura ni información, eran más bien comentarios. Entonces lo que hice fue empecé a trabajar de cero en eso. De hecho, justo me volví a Montevideo y a medida que empecé a desarrollar eso, empecé a investigar justamente para tratar otro tipo de adicciones. Genéticamente, nuestro cerebro inteligente está preparado para acumular grasa. Entonces, en un lugar de abundancia, como es el hecho de comer todos los días y tener diferentes tipos de comidas, él lo que hace es hacerte creer que todo lo que engorda es rico.
Entonces, lo primero que hace es puentear al sistema nervioso central para que tu cuerpo no te defienda, por decir de alguna manera. Eso en todas las adicciones, tanto el cigarro, el alcohol, cocaína, como en la comida que engorda. Y luego lo que hace es genera un estímulo eléctrico que lo que hace es seleccionar el arsenal más pesado que tenemos, que son las neuronas relacionadas al sexo y al placer, cuando en realidad el único que disfruta de los químicos y tóxicos es nuestro cerebro racional, y el único que disfruta acumular grasa también es nuestro cerebro inteligente. Lo que ocurre es que la evolución le dio el poder y la industria química de alguna manera el patrocinio, porque cuanto más poder químico y eléctrico tenga tu cerebro racional, mejor negocio vas a hacer. Entonces, básicamente fui por ese lado y lo que hice fue buscar una metodología para desconectar al cerebro racional, que es el adicto, y yo lo que hago es acceder al subconsciente y a través de una experiencia fabril, lo que hago es modificar el borne adictivo que tu cerebro inteligente utiliza. Una vez que yo modifiqué ese borne, lo transformé en un borne negativo, a través de una experiencia fabril, la conciencia vuelve hacia el cerebro racional y él vuelve a tomar el control. Pero él sigue adicto, él sigue gordo comilón o sigue fumador empedernido. Pero cuando va a buscar el borne de referencia, donde había información positiva, encuentra negativa y se genera un cortocircuito. Eso permite que la persona vea algo que se moría por consumir y no lo desea. Por ejemplo, un alcohólico ve un vaso de whisky es como ver un vaso de pichí. Una persona adicta a la comida que engorda ve una pizza con mozzarella es como ver una baldosa con un nylon amarillo arriba. Un vaso de refrescos cola es como ver un vaso de barro negro y si lo prueba tiene un gusto metálico dulce que te pega en la nuca. Ese es el verdadero sabor de las bebidas cola sin el estímulo eléctrico que tu cerebro racional generaba. Uno se mete un bizcocho recién elaborado y es como un masacote salado grasoso que se te pega en el paladar y tiene olor a podrido. No lo percibimos porque nuestro cerebro inteligente, aparte de puentear el sistema nervioso central y de estimularnos sexualmente cada vez que consumimos ese producto, es capaz de modificar la percepción de los sentidos. Una vez que la persona sale de la sesión, se enfrenta a un mundo muy diferente y se da cuenta cómo su cerebro racional lo engañó. Lo que ocurre es que la medicina tradicional evolucionó junto con nuestro cerebro inteligente y lo que hace es negociar con él mismo. Entonces nosotros no negociamos, nosotros lo desconectamos por un momento, accedemos al subconsciente, modificamos el disco duro y cuando él vuelve a tomar el control no tiene acceso a esa información, por lo tanto la voluntad de la persona prima sobre su cerebro racional. Es una pelea constante y se necesita el compromiso de la persona, porque su cerebro inteligente sigue siendo adicto. Si te pareció fácil la forma en que dejaste de fumar, por ejemplo, de tomar alcohol, y a los 6 meses o a los 2 años volvés a consumir, tu cerebro racional saca información de ese producto y te reacondiciona el borne adictivo y te vuelve a atrapar. La diferencia es que una vez que uno deja de fumar o deja el alcohol, no necesita ni fumar ni tomar para vivir, pero uno sí necesita comer para vivir. Por eso, para dejar el alcohol, para dejar la cocaína, para dejar la ludopatía, para dejar el cigarrillo, es una sola sesión. Para adelgazar son 3 sesiones. Y cuando uno llega a esa tercera sesión, que lo que genera es la cirugía de bypass gástrico, está comiendo mucho menos y de mejor calidad. Entonces su cerebro es mucho más compatible con un estómago pequeño, que es lo que genera esa tercera sesión. Empezamos a desarrollar una metodología. Siempre, digamos, yo trabajaba con ojos cerrados, digamos. Generaba un ámbito, una relajación. Esa relajación es como un paseo a través de la naturaleza. Y cuando uno empieza a generar más de 140 estímulos, lo que hace es que la conciencia se deprima y accede al subconsciente, que es como un niño que se cree todo lo que el otro le dice. Lo que hice fue desarrollar una cabina y por retroproyección comprobé que era posible acceder al subconsciente visualmente. Empezamos a trabajar con un equipo multidisciplinario de diseñadores, editores de video, diseñadores gráficos y empezamos a desarrollar películas de todos esos audios. Y una vez que nosotros empezamos a trabajar con grupos, se desarrolló toda una metodología para grupos con ojos cerrados, pero independientemente se desarrolló una sala con sillones de alta gama, de masajes, con cascos de realidad virtual. Realmente es extraordinario.
una de las características que tiene el subconsciente que descubrí es que no importa la velocidad con que tú le des la información, el subconsciente la guarda y la captura. De hecho, la metodología ha ido evolucionando de tal manera que una sesión, por ejemplo, de cigarrillo para dejar de fumar, duraba aproximadamente 1 hora y media desde que se empezaba la relajación hasta que salía, y hoy en día está en 15 minutos. El encapsulamiento de información es extraordinario, y lo que tiene las características de la sesión, que cuando salen de allí las personas, el nivel de ansiedad baja de forma notable, porque la experiencia multisensorial e hiperrápida, el subconsciente es como que fuera un cerebro esponja y en su núcleo tiene endorfinas. Esto genera que es como que apretamos y reseteamos el subconsciente y genera una enorme cantidad de endorfinas en el sistema. Las endorfinas es la química de la voluntad. Entonces la persona sale con un control increíble sobre su cerebro racional. Y el cerebro racional trabaja para él y no al revés como era antes.